Bueno, en realidad cuando se crea la UADER, uno de los componentes fundamentales fue el Instituto del Profesorado, en el cual yo era docente desde hacía ya muchísimos años. Tenía a cargo varias cátedras en la carrera de matemática y entonces en el 2000, cuando se crea la UADER, hay que empezar a reformular los planes de estudio. Y en ese momento la persona que era el ingeniero González, que se había hecho cargo como rector organizador, me convocó a mí y a otro grupo para que trabajemos un poco en la reformulación del plan de estudio de matemática. Tuvimos varias reuniones con él, así que 3 docentes de la carrera de matemática, estaba la profesora Villamonte, la profesora Blasón y yo, y bueno, reformulamos la carrera de matemática como para presentarla, para tramitar su aprobación como las demás carreras, digamos. Yo comencé en agosto de 2001 concursando Educación Ambiental de la carrera de Biología, que se daba en la Escuela Normal, que dependía de Ciencia y Tecnología, y fue mi primer materia concursada en esta facultad. A posteriori concursé 2 materias en Geografía, y así inicié mi historia como docente en UADER 2001. A partir de 2003, en realidad, digamos, en ese momento yo había quedado sin trabajo en el Parque San Martín, que estuve 7 años. Empecé a concursar las materias que salían. Pero en ese momento, recuerdo que usted estaba González, no era que salían N cantidad de materias. Y aparte tenían que dar con mi perfil. Yo después seguí trabajando 2001, 2002, 2003, ya dentro de lo que era la Universidad Autónoma, pero con mis cátedras en la carrera de matemática. Y cuando fines del 2003 asume el contador Mathieu como rector, yo bueno, a él lo conocía porque trabajábamos juntos desde hacía muchísimos años en la Facultad de Ciencias Económicas, de la cual yo también era docente, lo mismo que acá de la Facultad de Ingeniería. Él en enero del 2004 me convoca a una reunión, entonces me plantea la posibilidad de que si yo estaba dispuesto a asumir el decanato de Ciencia y Tecnología como decano organizador, a lo cual bueno, yo le dije que sí, pero al mismo tiempo me plantea junto varios desafíos. El primero era que no teníamos ninguna carrera aprobada, el segundo que algunas carreras que se habían abierto había que cerrarlas porque era seguro que nunca se iban a poder aprobar como tales, el caso de una ingeniería industrial en Crespo, 2 ingenierías en Concepción del Uruguay. Acá se había intentado además con la licenciatura en sistemas, con la ingeniería en sistemas, que tampoco las carreras de ingeniería requerían una serie de condiciones que una universidad de reciente creación era imposible de que pudiese revertir ese proceso. Y por otro lado estaba la Facultad de Ciencias de la Seguridad, que era una facultad que tenía poquitas carreras, que estaba un poco desdibujada en su estructura, digamos, orgánica de funcionamiento, y entonces me plantea que la idea era también incorporar las carreras de la Facultad de Ciencias de la Seguridad a la Facultad de Ciencia y Tecnología, por una razón bastante lógica: accidentología vial, criminalística, que eran los fuertes, y sus tecnicaturas, digamos, tienen un fuerte contenido científico vinculado a la matemática, a la física, básicamente, a la química. Entonces es como que era la facultad más apropiada para que se incorpore. Entonces, cuando asume Mario Mathieu, yo tiré mis carpetas, porque yo ya tenía laburando en extensión en agronomía. Yo estuve en agronomía del año 92 hasta el año 2006, que me fui con JTP a laburar a la privada, y hacía justamente extensión, proyectos de extensión. Entonces tiré mi carpeta y ahí me llamaron 2. Me llamó Gloria y me llamó Marino. Y bueno, y ahí me quedé con Marino y tuve 2 gestiones como secretario de extensión. Y bueno, después empezamos a transitar el 2004 sobre todo en ajuste de los planes de estudio, en reuniones en Buenos Aires, muchas en la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, para que nos indicaran el camino más adecuado
con la finalidad de que se aprueben las carreras, pues teníamos estudiantes cursando carreras, ninguna de las cuales tenía validez nacional hasta ese momento. Pensemos que ya iban a estar los primeros egresados de los profesorados, por ejemplo. Bueno, así fuimos logrando para fines del 2004 ya la aprobación de unas cuantas carreras, de las tecnicaturas, de los profesorados. Cerramos las ingenierías. Con la Ingeniería Industrial de Crespo hicimos un convenio con la UTN de la Regional Santa Fe. Entonces ellos hicimos una grilla de equivalencias, le reconocieron parte de lo que habían hecho acá para el que quisiera pudiese terminar allá. Y si no, quedarse con la Tecnicatura en Planeamiento Industrial, que era la carrera intermedia que teníamos en Crespo. Para fines del 2005 teníamos todas las carreras validadas, todas las carreras con validez nacional, lo cual era una gran tranquilidad. Así que bueno, yo ahí ya seguí bastante tiempo, casi 4 años más, hasta que creo que fue por octubre más o menos del 2011, renuncia la rectora que estaba y el gobernador me pide que me haga cargo del rectorado. A mí me faltaban para completar mi segundo mandato como decano 2 meses. Entonces yo le dije, mire, yo no quiero asumir ahora porque prefiero completar. Desígneme como decano a cargo del despacho al rectorado. Entonces yo esos 2 meses estuve como decano de la facultad a cargo del rectorado de la universidad. Cuando Marino se va al rectorado, yo quedo a cargo para terminar la normalización. Y varios de mis secretarios de acá me siguieron a pedido mío. Por ejemplo, Silvia Aranguren, que era secretaria académica de esta facultad, quedó a cargo de la Secretaría Académica Rectorado. Norberto Musachodi, que era secretario de Extensión, quedó a cargo de la Secretaría de Extensión de Rectorado. O sea que fuimos como todo el grupo que quedamos a cargo del despacho del rectorado. Y cuando en diciembre el gobernador asume de nuevo su segundo periodo, ahí sí me ofrecen el rectorado. Yo lo que le dije al gobernador en ese momento, que bueno, pero que yo quería que me nombre no como rector organizador, sino como rector normalizador. En el medio se había intentado un proceso de normalización con el cual yo nunca había estado de acuerdo como decano, porque se intentaba un proceso de normalización con el 15% de los cargos docentes concursados. Entonces yo dije, bueno, yo me hago cargo, en un año mi compromiso es normalizar, porque ese era mi compromiso y también era algo simbólico, era decirle a la gente, estudiantes, docentes, que con toda lógica estaban muy disconformes con la situación. Piensen ustedes, chicos, que estamos hablando de un periodo en el cual teníamos la universidad tomada, con todos sus encantos, de las quemas de mobiliario, y olla popular, etc. De diciembre del 2011 a diciembre del 2012, con un fuerte impulso a la convocatoria de concursos, teniendo presupuesto, por supuesto, para mayor cantidad de cargos, aunque sea dedicaciones simples, porque ya con una dedicación simple se accede a la condición de ordinario y se está en igualdad de condiciones para ocupar un cargo. Y bueno, pero eso hizo que efectivamente durante ese año 2012 que yo estuve como rector, se hicieron más cantidad de concursos que los que se habían hecho en los 3 años anteriores. Y nosotros tuvimos que resolver 89 concursos en un lapso de 14 meses. Y bueno, logramos llegar porque había un mínimo que se necesitaba, se había convenido en abril, me acuerdo, fue la última reunión en la cual se convino un mínimo para levantar la toma de concursos para poder hacer la normalización. Normalizamos en diciembre de 2012. A fines de septiembre, principios de octubre, llegamos con el 32% de las cátedras concursadas. Lo cual hizo que, bueno, se abrió mucho más el abanico, digamos, no era el 50%, que es lo deseable, pero por lo menos no es lo mismo tener un 15% que un 32%. Había
mucha gente, 20, 30 personas en cada unidad académica, o más tal vez en algunas, que estaba en condiciones de postularse a decano, a vice, a rector, en fin. Bueno, y así llegamos a fines del 2012, yo ahí me postulé como decano acá, y bueno, y así fui el primer decano electo acá, con el ingeniero Bósolo como vice, que después él pasa a ser vicerrector, entonces en realidad no hubo, fue un vicedecano en uso de licencia los 4 años, digamos. Y bueno, Marino me había ofrecido acá una suerte de articulación, porque cuando ganamos las elecciones se había hecho trabajando con el interior. O sea, habíamos levantado todas las sedes, teníamos representantes de todas las sedes. Chajarí, Santa Elena, Villa Guay, Gualeguay, etc. Habíamos metido para que tenga su representante, ya sea en el consejo o en como responsables de sede, ¿viste? Como para poder garantizar que tuviésemos las voces del interior, que hasta ese momento era un reclamo. La Facultad de Ciencias de la Seguridad tenía pocos estudiantes, funcionaba a la noche en una escuela primaria que se llama la Escuela San Martín. Lo que yo hice inmediatamente fue acercarlos un poco, porque además las condiciones de esa escuela en la que se funcionaba eran realmente muy precarias. Era un gran anhelo el tener edificio propio. Nosotros nos paseamos por la Normal, por el Colegio Nacional. Recuerdo cuando en Normal se hace todo el proceso de restauración, íbamos a parar al Colegio Nacional. Y conseguí que la Escuela Santa Fe, que está en el centro, firmase un convenio y me prestase. Así que pudimos trabajar muy bien hasta que después, bueno, cuando ya este edificio se inauguró, yo no alcancé a traerlos acá porque el edificio se inauguró en octubre, me parece que fue, ahí está la placa, y yo en diciembre ya me fui, pero después, bueno, la gestión que vino, las nuevas autoridades de la facultad trajeron a funcionar acá esas carreras, lo cual era el objetivo, digamos, para que todos se integren. En su momento criminalística y accidentología vial habían de algún modo tomado cuerpo porque desde acá lo bancábamos con los proyectos de extensión. Castiglioni, o sea, todos los que estaban de jefes de criminalística, etcétera, todos tenían proyectos de extensión. Entonces se había logrado hacer que los chicos nuestros pudiesen ir a la criminalística, hacer balística, papiloscopía, con documentos oficiales y con gente que eran los expertos de la policía. Empezamos a trabajar con el tema de ADN, con el famoso espectrofotómetro que estaba ahí, que tenía Cerolini, que era docente nuestro, y bueno, con otros colegas para poder ponerlo en marcha. Bueno, y entra, me acuerdo la hija de Castiglioni, que estaba como pasante de biología, entra ahí, y ese se termina llevando a medio ambiente, ese equipo, para ponerlo en marcha. Entonces hicieron un montón de cosas. En la escuela hogar se hizo un circuito, me acuerdo que hizo Galuzzi, un circuito de accidentología vial. Se hacían todo simulaciones, digamos, de accidentología vial. Después me acuerdo de Daniela Danz, decana posteriori, ella desarrolla todo un software que estaba vinculado con los accidentes, con los choques. Entonces, bueno, se hizo toda la apoyatura para el desarrollo de este software. La matrícula siempre fue bastante numerosa. Por supuesto que después, yo diría que alrededor del 2008, 2010 tuvo un boom, un crecimiento. A medida que la UADER se iba instalando con todas sus carreras validadas y demás, teníamos muchísima más demanda. Eso implicó que fuésemos abriendo sedes en otros lugares. La facultad llegó a tener 12 sedes en el interior de la provincia. O sea que atender esto había que sumarle una vez al mes por lo menos viajes a Uruguay, a Federación, a Chajarí, a Villaguay, a Gualeguaychú, a Gualeguay, a Basavilbaso, a Santa Elena. Era mucho trabajo. Llegué a la Facultad de Ciencia y Tecnología en el 2012 como docente de la Tecnicatura de Producción Agropecuaria en la subsede o extensión áulica de Nogoyá. 2 años más tarde se inaugura la carrera de licenciatura y entró en la sede de Villaguay. Nosotros tenemos un posicionamiento territorial que colabora para que los chicos puedan estudiar sin irse de la ciudad.
Vos fíjate que Tecnicatura de Producción Agropecuaria se dicta en Chajarí, en Villaguay y en Nogoyá. Estamos distanciados a 100 kilómetros uno de otro. En un principio uno podría decir nos competimos, pero no, yo creo que nos complementamos, agarrando toda una cantidad de pueblos que tenemos alrededor, de chicos que han estudiado en escuelas rurales, que tienen una formación a veces de técnico, pero técnico de secundario, y nosotros le damos la tecnicatura universitaria, los formamos, les damos las prácticas, los ponemos en contacto con ingenieros, veterinarios, hay sociólogos también, contadores dando clases, una formación también más ejecutiva y más científica. Y bueno, la matrícula se viene superando tanto en Villaguay como en Nogoyá, año tras año. Los ingresantes, la mayoría son o de Nogoyá, para enlace de Nogoyá, o de Villaguay para Villaguay, pero siempre hay alguno que viene de Raíces, de Durano, de Herrera, pero son pueblos cerca, porque ya si nos alejamos, por ejemplo, a Paraná, de pronto eligen ingeniería con UNER. Entonces hay como una competencia por la rama de la ciencia que nosotros enseñamos. Yo llego en el 2003, cuando la carrera de sistemas que se daba en el colegio se empezó a dictar en la UADER, la licenciatura en sistemas de información. Yo soy ingeniera en sistemas de información, me manda a buscar Juan Bósolo para poder dar clase. Así comienzo yo mi recorrido en UADER. Yo estaba era docente de UTN en ese momento, y en el 2003 comencé a dar una materia de segundo año de sistemas, y bueno, y ahí empezó mi carrera como docente. En el 2005 me proponen presentarme, digamos, para ser directora de la carrera de sistemas, y fui en el periodo 2005-2007, 2007-2009. Siempre digo que tengo esa ventaja porque uno, al hacer gestión en distintos, primero como docente, después empezar gestión en distintos niveles, por así decirlo, de las sedes o de las facultades, y eso te da, viste, el conocimiento de distintos lugares. Y en ese momento estaba trabajando en una financiera, llegué como encargada, y la verdad que no era para lo que yo había estudiado. Entonces ahí lo conocí al licenciado Borgoña, y él fue quien me preguntó, sabía de mi expertise porque estaba mi hermano trabajando ya como docente de criminalística, y bueno, me preguntaron si me animaba a dar, les dije que sí. Yo entré a trabajar como docente en la carrera de accidentología vial en el segundo cuatrimestre, en agosto de 2002, en la Facultad de Ciencias de la Seguridad, y la materia se llamaba Técnicas de Filmación, que hoy se llama Videofilmación. Y después ya continué con fotografía, después empezaron los concursos y todo eso. La carrera existe desde el 2007. Cuando yo ingreso en el 2012, agarrando tercer año de la tecnicatura, en la extensión áulica llegaban cursando con todas las materias en regla alrededor de 14, 15 alumnos, y teníamos un promedio que se recibía en el mismo año que cursaban conmigo unos 5 alumnos por año. Nogoyá siempre tuvo un muy buen porcentaje de egresados, de técnicos. Estoy casi segura que siempre logramos superar la matrícula de inscriptos año tras año. Así fue que en el 2016 empezamos la licenciatura, donde los chicos que se recibían de técnicos seguían cursando como licenciados. Pudimos cambiar de edificio, si bien la escuelita era muy linda y eran muy amables la gente que dejaba la cursada para dejarnos a nosotros, pero nos pudimos trasladar a una escuela mucho más grande, con un edificio más llamativo, con más salas de reuniones, con mucho más infraestructura para hacer las exposiciones. Antes teníamos problemas con la electricidad y ahora podíamos hacer exposiciones con retroproyector en ese momento. Y 4 años más tarde soy convocada por una nueva lista que se estaba conformando con una propuesta federal para consejera. Fui convocada y iba a ser consejera suplente. Después de terminado el proceso de elecciones, el doctor Noriega me llamó y me convocó para formar parte de la Secretaría de Extensión. Entonces yo durante su tiempo fui la secretaria de Extensión. Desde 2002 hasta el 2019 fue directamente y netamente abocado a la docencia. Unos años antes, en 2016 y 2017, hice la especialización en contexto de encierro,
Y eso me posibilitó acceder a dar clases en el programa de educación universitaria en contexto de encierro y de ahí hacer la coordinación de contexto de encierro en la unidad penal 1 y 6 de acá de Paraná, donde se da las carreras de analista en sistema, la licenciatura en accidentología vial y la tecnicatura. Es decir, que en 2019 empecé con esa coordinación del programa y ese fue mi primer pasaje a la gestión. Me propone Juan Bósolo, al estar el vicedecanato, él es el primer vicedecano de la facultad del interior de la provincia, me propone ser, como teníamos las subsecretarías, además del vicedecanato, subsecretaria de extensión, y ahí a partir del 2013 comenzó mi gestión, digamos, un poquitito más fuerte dentro de la sede. Después en 2015 ya teníamos, cuando yo asumo como coordinadora de sede, ya teníamos la carrera acreditada y se vino la segunda etapa. Yo transité, siendo vicedecana además, la segunda etapa de la acreditación de la carrera, la creación de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, que no la creé yo, pero sí me tocó implementarla en el año 2016. También me tocó mudarnos al edificio nuevo, tenemos un edificio nuevo acá en la sede, esa mudanza también me tocó a mí. Para mí es toda una experiencia que a nivel local en la ciudad fuimos los primeros que en 2013 empezamos a trabajar con programación y después le agregamos robótica, pero en principio programación en las escuelas secundarias, y eso hizo que hoy tengamos una matrícula, pero altísima. Yo cuando di clase en el 2003 eran como mucho 30 estudiantes y hoy tenemos más de 200 ingresantes en lo que es primero. Después nos asociamos con la Fundación Sadowski y también implementamos cursos de programación e implementamos también en su momento, en el año 2019, una especialización en didáctica de las ciencias de la computación, que fuimos una de las 8 universidades de toda Argentina que la implementamos por primera vez en forma gratuita, para formar casualmente a docentes en robótica y programación, no solamente de las carreras tecnológicas que tenían una base tecnológica, sino que sea transversal y que la puedan aplicar en todo el secundario. A ver, cuando empezamos a conversar, cuando creamos una lista, uno crea una lista de docentes y después, bueno, todos los claustros, uno no dice yo quiero ser. Entonces, sabía que tenía las condiciones, pero no me imaginaba, porque mi carrera docente venía de tantos años que no fue algo lo que yo no estudié para ser decana, por así decirlo. Y no es algo a lo que yo pensaba, aspiraba. Entonces, era una posibilidad, pero yo tenía la ficha puesta en una secretaría de extensión. En el año 2020 nos presentamos en fórmula para el decanato. Cuando se da el proceso eleccionario, la fórmula eran 2 mujeres, Rosana Sosacito como decana y Daniela Danz como vicedecana. Y bueno, eso ya era muy importante porque era la primera vez que teníamos 2 mujeres en una facultad, en una misma lista. Entonces fue, bueno, espectacular. Y al poquito, a los 15 días, se eligen rector y vice. Entonces ahí quedamos como, bueno, era una posibilidad que ella vaya como vicerrectora, pero hasta el proceso eleccionario uno no sabe. Y es un cargo al que renuncié para ser vicerrectora, que fui 3 años. Y fue sensibilizador. No fue abrumador, no me paralizó ni nada, pero fue sensibilizador. La verdad que uno no lo esperaba, uno no estudió para eso, no hice carrera docente para hacer gestión, se fue dando, ¿sí? Entonces es como que salir del aula, que nunca me fui porque sigo dando clases, pero empezar a conocer cómo se gestiona una universidad con tantas sedes, con tanta matrícula, con tantas carreras, fue fuerte, pero fue un desafío espectacular que lo disfruté muchísimo. Y cuando lo recuerdo que bueno, fue hace poco, pero lo recuerdo muy, muy emotivamente. Iniciamos y en el 2020, bueno, vino la pandemia y creo que Facultad de Ciencia y Tecnología dentro de UADER fue la primera facultad que salió bien posicionada. Yo siempre digo, nosotros a los 15 días estábamos con las clases completamente virtuales en Concepción del Uruguay, pero también tiene que ver con el perfil de los docentes, ni hablar. El desafío era, bueno, nos quedaban poquitos días
se cerró la facultad y ya a mediados 14, 15 de enero de 2021 nos juntamos a ver cómo arrancábamos. Teníamos el curso introductorio, que es obligatorio, diagramarlo y netamente virtual. Entonces, bueno, qué porcentaje de virtualidad nos aceptaban y después el desafío fue cómo volver paulatinamente a la presencialidad. Y fue terrible porque la gente tenía miedo de enfermarse. Había gente que se enfermaba de otras cosas y se encontraba sola en la enfermedad. De pronto vos te enfermas en una ciudad donde hay hospitales y está bien. Nosotros en Villaguay hay 3 camas de terapia intensiva. No podés correr el riesgo ni de agarrarte eso ni tener un accidente de tránsito. Ni una ni la otra. Porque no tenías dónde recibir atención. Entonces eso generaba miedo. Y en ese miedo había una resistencia a seguir trabajando. Igual, yo creo que, yo no sé dónde están los datos, pero había habido un monitoreo donde la mayoría de la universidad trabajó normalmente a distancia. Hoy en día casi todos tienen un celular y prácticamente no hubo quejas de que la gente pusiera su celular a disposición para recibir llamadas, para resolver online. A mí particularmente en la Secretaría de Extensión me resultó muy fácil el cambio porque yo ya trabajaba un poco a distancia. Venía 2 o 3 veces y el resto trabajaba desde casa. Así que desde el tercer mes que estuve en la gestión, yo ya tenía con mi equipo, teníamos todo digitalizado. Entonces un día me dijeron, ahora hay que digitalizar todo. A mí no me cambió nada, yo ya tenía todo digitalizado. Pero los que tuvieron que hacerlo en general respondieron. Al principio no me anda la computadora, qué sé yo, espérame, pero los que no les andaban las computadoras las mandaron a arreglar. La gente, viste, se ponía la camiseta, como decía, de esto hay que salir para adelante. Yo sentía que respondían, sí. Con los estudiantes el tema era, bueno, había estudiantes que no estaban acá, que no estaban alquilando, entonces era de un día para otro, bueno, podía decir, bueno, vamos a empezar con la presencialidad, porque el estudiante no tenía un departamento donde mudarse. Nosotros tenemos estudiantes de toda la provincia, incluso tenemos estudiantes de otras provincias y hasta de otros países. Entonces, de la vuelta de la virtualidad a la presencialidad, después de un año fue muy difícil y fue muy desafiante en cuanto a los alumnos, porque no estaban acá. En cuanto a los docentes, la obligación era tener un correo institucional que te permitiera grabar un Meet, que bueno, después eso con el tiempo ahora se paga, digamos. Después tener la plataforma virtual, subir las clases a la plataforma, las consignas. Ordenar eso también fue muy importante porque el estudiante que estaba en su casa tenía que poder acceder a la plataforma, tener todas las unidades, las clases grabadas, consultas a través de los mails institucionales. La formación de los docentes, te diría que en su gran mayoría, de hecho con los únicos que tuve, por así decirlo, problema o resistencia, más que problema, resistencia al poder empezar a implementar las clases virtuales, fue con los que tenían una formación un poquito más vinculado a lo humanístico. ¿Viste? Algunos llegó a decirme una docente que no era momento de dar clases, sino que era momento de reevaluar la vida y entonces, bueno, fui con la única persona de todos los docentes, que son 150 en ese momento, que me dijo eso. Y yo le dije, mira, vamos a reevaluar todo lo que quieras, hagamos análisis, pero mientras tanto da clase. Después cada vez empezaban más problemas, porque primero era dar clase, pero después era tomar el examen. Y decían, bueno, y mira, que se van a copiar, y si se copian, y yo le decía, bueno, pero estamos en una pandemia y no sabemos si nos vamos a salir vivos y nos estamos preocupando por si el estudiante se va a copiar o no se va a copiar. En mi caso me tomaba el tiempo, por ejemplo, de mi materia para hacerles entrevistas después y les tomaba coloquio. Digo, bueno, a ver, veamos, analicemos cuáles son Por eso digo, la comunicación, primero la formación, como digo, el perfil de la facultad, la formación de los docentes fue, pero fundamental. Yo sé, digo, estaba con los coordinadores en su momento de las otras sedes y yo sé que no fue tan fácil, sobre todo en los que tienen un perfil más alejado de la tecnología.
A veces tenemos alumnos que viven en situaciones sociales complejas. Muchos hermanos, un solo teléfono en toda la familia, condiciones habitacionales no muy buenas, que hace que no puedan tener un lugar en silencio, un lugar propio donde sentarse a estudiar o donde recibir un video y poder escuchar lo que dice. Entonces se tuvo que implementar todo esto de silenciar los micrófonos. Si había tormenta, se cortaban las comunicaciones y eso desmotivaba a muchos alumnos. Pero habían otros que le dijeron, mire profesora, yo la primera vez que me pasa esto, necesito que me enseñe a usar el aula virtual. Y yo los que podía les enseñaba yo, y en otros casos todas las sedes tienen un referente informático, le fijábamos un turno con el referente informático y les enseñábamos, llamábamos por teléfono y les enseñábamos por teléfono. Acá en Oro Verde se ofreció capacitaciones donde se ponía un día, un horario y nos encontrábamos todos en el Meet y nos capacitaban. Como docente, bueno, yo ya tenía la plataforma, el aula virtual ya la tenía implementada hacia 2018, de 2019, porque el problema que tenemos en Oro Verde, cuando hay un paro de colectivos, nos quedamos sin clases. Entonces, por ejemplo, yo como docente ya tenía habilitada la plataforma, entonces no fue un ejercicio que tuve que aprender a usar. Ahí ya tenía una ventaja. Ya tenía el mail institucional, después pudimos empezar a grabar las clases, entonces eso también fue una ventaja. O sea que para mí personalmente no fue muy difícil llevar a cabo las clases. Nosotros trabajamos muchos con videos, subimos muchos videos, links de casos reales, de reconstrucciones. Entonces como que ya la plataforma la teníamos armada, la limpiamos, la despejamos, pero en todas las cátedras eso fue un avance, no empezamos de cero. O sea, ya teníamos cargado y la verdad que pudimos dar las clases de manera genial. Lo único que los videos y las fotos cuando eran muy pesadas lo mandaban por mail porque no lo podían subir a la plataforma. Pero eso fue una gran ventaja. En el caso de los estudiantes, hemos perdido varios en ese momento, porque los estudiantes, algunos no se... Por eso digo, no fue fácil el proceso, fue sí más fácil ponerlo en la virtualidad, pero sí perdimos estudiantes, muchos de las carreras tecnológicas, porque ellos no se adaptaron a la virtualidad y algunos volvieron cuando volvimos a la presencialidad y otros no. La pérdida de alumnos está más relacionada con las crisis económicas que por la pandemia. Seguido de eso empezó, se dispara la inflación, la gente la pasa mal, la gente no llega a fin de mes. Y cuando llegas a fin de mes no está entre tus prioridades salir a imprimir un documento, sacar fotocopias, pagar más datos del celular. Deja de ser una prioridad. No es la falta de interés en el estudio, es la falta de posibilidades. Al menos que yo vengo de este lugar, ¿no? Creo que las clases había que garantizarlas, más allá de que hubo gente que en su momento no le gustó, se pudo hacer y en Oro Verde entiendo que también fue así. Y yo creo que cuando hubo una merma en nuestros inscriptos, en realidad no estuvo asociado a la pandemia, sino que estuvo asociado a las consecuencias económicas de la pandemia. Y este año ya se recuperó la matrícula. Pero bueno, fue un aprendizaje para todos, creo que salimos bastante bien posicionados, creo que en otros niveles la tuvieron mucho peor que nosotros, creo que la universidad fue la que estuvo mejor, salió mejor posicionada de ese proceso, no así la primaria, no así la secundaria. Y bueno, y eso después lo padecimos, ¿no? Cuando llegaron a la universidad, se notó los estudiantes de pandemia, como decíamos nosotros. El plan de gestión surge porque, bueno, uno de los objetivos era ordenarnos y el otro objetivo era proyectar, planificar. Y fuimos pensando la universidad que queríamos, la facultad que queríamos, con nuestros perfiles de carreras. Y ahí empezaron a salir como 20 proyectos, de los cuales quedaron solamente 12, que son los que se empezaron a trabajar y que se siguen trabajando, que la idea es que no quede solamente ese documento como un plan, como un proyecto, sino que se hagan acciones, que incluso se hicieron un montón de acciones. Una de las más visibles es la página web, que tiene una impronta mucho más moderna, mucho más interactiva, donde participaron los secretarios, los administrativos, los estudiantes, escucharon cuál era la inquietud del estudiante, cómo navegar en la web, qué buscar, dónde buscar, cómo buscar, las sedes que no tenían un espacio así tan claro
por carrera, por sede, y también lo que eran los administrativos también, que tengan un espacio, donde tengan su normativa, cuáles eran los pasos. Eso fue muy importante y la verdad que la página web quedó fantástica. Yo estoy, cada vez que entro al aula o entro al Ciu Guaraní y veo esa página tan moderna, creo que eso también hace visible a la gestión, porque eso se pensó, se trabajó. Y otra de las cuestiones también importantes fue la revista. Tuvimos nuestra primera revista, Archivos de Ciencia y Tecnología, donde tenemos docentes, investigadores que han escrito sus papers, y eso también hace a la gestión porque uno se sigue formando, sigue produciendo conocimiento, y que ese conocimiento quede plasmado y accesible a otro que está en el mismo campo disciplinar, puede recurrir a esa bibliografía, o a alguien que es de otro campo disciplinar también lo puede leer y es accesible y con un dialecto entendible para alguien que no es de esa misma especificidad. Así que esa es otra linda carta de presentación que hemos hecho en la gestión. Creo que los pilares fundamentales que Jorge propuso para lo académico y para extensión y para investigación lo logró. Realmente se posicionó la facultad a nivel académico, logrando las acreditaciones de las carreras que presentamos ante CONEAU. Nos posicionamos con una cantidad de proyectos y de financiamiento en extensión que fue histórico, y se formó a mucho personal docente en posgrado y se lograron muchas publicaciones. Creo que esa plataforma de las tres funciones se cumplió bastante y creo que es un logro para destacar de esa gestión. Cuando uno se posiciona desde un lugar, y esto hablo de la facultad toda, hace muchos años, muchas veces la facultad era tomada como no dentro de las mejores universidades o las mejores facultades de la provincia, y hoy por hoy creo que hemos crecido con mucho trabajo y estamos al mismo nivel que el resto. Y se sigue trabajando para ser un referente, digo, no es menor que lo que sea programación y robótica, al menos nos pasa a nivel local, no van a hablar con otras universidades, se va a hablar con Facultad de Ciencia y Tecnología, y localmente en la costa del Uruguay armamos la primera diplomatura en videojuegos de la región. Tener la infraestructura de esto, tener la posibilidad de seguir dictando carreras, una variedad de carreras tan importante como tenés acá, yo creo que en eso la UADER tiene una identidad propia, y eso es bien UADER, digamos. Y yo creo que hay la comunidad en general, la gente común, el papá, ese albañil, la mamá docente, esa, ¿viste? Yo creo que esas cosas lo valoran. Mucho más que a lo mejor el contexto político, ¿no? Eso se construye con trabajo, nada cae del cielo, ni nada se hace sin trabajo, sin compromiso, sin tener un plan estratégico para lo que uno quiere, para la institución, y creo que hoy estamos recogiendo los frutos de muchos años de trabajo y todo lo que nos queda por crecer. Yo no lo sentí como, sí, era un trabajo, obviamente, pero un trabajo que lo hice con mucho gusto y que volvería a hacer, y volvería a hacerme cargo en las mismas condiciones en que me tuve que hacer cargo. Después, digamos que ya los 4 años últimos, los de decano electo, fueron como los más placenteros, por calificarlos de alguna manera, porque bueno, era la tranquilidad, la universidad normalizada. No es fácil y es una sensación muy linda que después de haber sido organizador durante 2 periodos, rector normalizador con todos los conflictos que implicó atravesar eso, me elijan decano, digamos. Es una cuestión que para mí fue invalorable, digamos, y que la capitalizo como uno de los mayores logros de mis 44 años que estoy transitando de docencia universitaria. Al haber estado dentro, también en la génesis de lo que tiene que ver con la Facultad de Ciencia y Tecnología, yo me siento claramente identificado, y no hablo solamente de la sede local, sino también hoy por hoy con Juan Pablo Filipuzzi, que es el decano, con quien hemos trabajado desde hace muchos años. Se lo dije en su momento, yo estaba realmente contenta porque supe que le iba a dar como otro tinte a la facultad más allá de su perfil. Sí, uno llega a través de... Siempre me gusta decir que se arma un equipo primero, y después de ese equipo la persona con ideales y con propósitos,
y después la persona que tiene más condiciones en ese momento es la que queda como autoridad, porque alguien tiene que firmar y tomar la última decisión. Pero creo que si yo no hubiese tenido un buen equipo, que tuvo sus vaivenes, no hubiese podido gestionar. Creo que hay que unirse entre las dos costas, que cada vez se está dando o tenemos una brecha que es menor, pero creo que todavía nos falta trabajar más articuladamente y más en conjunto, porque creo que las potencialidades que tenemos de ambas costas, tanto de la costa del Paraná como de la costa del Uruguay, son inmensas. Yo creo que las personas que nos involucramos en este proyecto teníamos en la frente la visión de calidad en las 3 funciones universitarias. Y si destaco algo, creo que cumplimos. Yo creo que, hablando de funciones académicas, investigación y extensión, nosotros cumplimos con el factor calidad. Y hemos puesto a la Facultad de Ciencia y Tecnología en el lugar que debe estar.